que nos hace decir, numeral, para no repetir, así como nos vamos a ir en instantes, Mauricio, otra vez a la tragedia en Tuluá para mirar de qué manera el nuevo gobierno, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, plantea cambiarle la cara a las cárceles para no repetir historias como la del amotinamiento que terminó en tragedia con más de 50 personas muertas. Sí, señor, esta tragedia que ocurrió en la cárcel de Tula, Juan Pablo, muy buenas tardes, y que deja 51 muertos, más también un centenar de heridos, y lo que se plantea por parte del el gobierno del presidente electo Gustavo Petro es replantear toda la política carcelaria. Pues vamos a tratar de buscar, de analizar qué es esa propuesta, en qué consiste, si es necesario la reconstrucción de nuevas cárceles, si es necesario un programa de resocialización como él lo planteaba durante su campaña. Hay muchas salidas que se están buscando frente a este tema carcelario, Juan Pablo, y que es un problema que viene de tiempo atrás, es una crisis humanitaria por todo el hacinamiento que se está presentando en las diferentes cárceles del país. Les vamos a tener también los datos, las cifras de cómo está este hacinamiento hoy en día y bueno, cuáles son esas salidas. Mauricio, con una de las asesoras más cercanas al presidente electo Gustavo Petro en el tema judicial y quien nos quiere hablar de esa perspectiva para el futuro carcelario luego de la tragedia en Tuluá. Sí, señor, recordemos que el presidente electo Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Dice lo siguiente, abro comillas, lo acontecido en Tuluá como la masacre en la Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso. Por eso estamos conectados hasta ahora con la doctora Marta Lucía Zamora. Recordemos que ella ha hecho parte de este equipo programático y de empalme que tiene que ver con todo el tema de justicia. Doctora Marta Lucía Zamora, bienvenida a Sigue la W. ¿Y en qué consistiría este replanteamiento de la política carcelaria en el país? ¿Qué se requiere para superar toda esta crisis y evitar que pase lo que ocurrió en Tuluá, que ya deja más de 50 muertos y varios heridos después de este intento de amotinamiento y de incendio que se presentó en las últimas horas? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Un saludo para Juan Pablo, para ti, Mauricio, y para todos los que nos acompañan a esta hora. Pues esto, como bien lo dicen ustedes, es una absoluta tragedia lo que sucedió, que no es la primera vez que esto ocurre. Ya tenemos conocimiento de otras épocas en las que se han dado situaciones de amotinamiento y situaciones muy graves como la que pudimos conocer hace algunos años sobre los hechos ocurridos en la cárcel Modelo. El sistema carcelario ha venido cada vez más en una crisis muy grave, que la vemos a diario, cada vez que abrimos el periódico encontramos una situación no solamente en Bogotá, sino en muchos otros lugares del país. Y como bien lo reseñan ustedes, el presidente tiene una intención que estamos tratando de estructurar, que es parte de todo este, digamos, este aporte que va a hacerse a la justicia, al mejoramiento. Y en este tema de cárceles va desde temas como son, por ejemplo, el mejoramiento de cárceles, la dignificación de las personas privadas de la libertad, la búsqueda de soluciones de trabajo, de mejor preparación en los centros de reclusión, pero realmente la raíz del asunto, la problemática está en un tema relacionado con la política criminal del Estado. Es decir, Juan Pablo, tú muchas veces lo has referido como no podemos hablar de una situación de privación de libertad si no tenemos un antecedente normativo que permite esa privación de libertad. Sí. Un análisis y que en esa política criminal debe volverse a un verdadero balance de los bienes jurídicos protegidos, siendo aquellos los más graves en donde se aconseja y donde se refiere a la necesidad de una privación de libertad, pero hay una serie de conductas penales que aunque están en el Código Penal, merecen su replanteamiento y por esa razón es importantísimo hacer ese estudio y ese análisis serio y juicioso de política criminal. ¿Por qué lo digo? Porque nada logramos con el mejoramiento de una cárcel, con más número de guardianes y demás, si cada día hay más y más personas privadas de la libertad y en muchos casos por delitos que no ameritarían siquiera una detención preventiva. Doctora Marta Lucía,
En campaña, el presidente electo Gustavo Petro hablaba de justicia restaurativa, de cárceles restaurativas. Se ha profundizado más en cómo llevar a cabo este proyecto de este tipo de justicia de cara a lo que viene con el nuevo gobierno, porque es que muchas veces se habla de no construir nuevas cárceles, sino más bien buscar la resocialización de de esas personas privadas de la libertad o estos internos o las personas que cometen delitos. Sí, la justicia transicional y especialmente toda la normatividad que hoy en día rige a la Jurisdicción Especial para la Paz nos ha dado grandes ejemplos de la importancia de la justicia restaurativa. Miren cómo en justicia ordinaria, hasta tanto no exista una condena, después de la imposición de una condena viene un incidente de reparación a la víctima. Pero en justicia transicional, porque pues esto es parte del corazón de la justicia transicional, la reparación temprana, los actos de perdón, la manera de reparar y dignificar a la víctima con miles de formas que allí están previstas en la ley. Mucho de esto podría aplicarse y ampliarse en justicia ordinaria para que aquellos casos en donde la víctima pueda ser resarcida, lógicamente no todos los delitos lo permiten ni es propio de este sistema, pero una víctima que logra el resarcimiento temprano en delitos como contra la propiedad, delitos como las lesiones personales, este tipo de delitos que están, digamos, hay una gran existencia de denuncias y de procesos en sí mismos que podrían llegar a solucionarse con una reparación digna a las víctimas y un reconocimiento del daño causado. ¿Hasta dónde, dentro de las estrategias del gobierno Petro, estaría, doctora Marta Lucía, la probabilidad de entregar cárceles en concesión e incluso abrir o proponer alianzas público-privadas para que se desarrollen nuevas cárceles, para que se construyan nuevas cárceles que no sean operadas por el INPEC y la unidad penitenciaria como se ha hecho hasta el momento? Bueno, no tengo digamos, el detalle, pero sí puedo decirlo que sí es posible aplicarlo para muchas otras obras del Estado para avanzar en la atención a las necesidades mínimas de las personas. Yo creo que no sería algo descabellado pensarlo en unas alianzas público-privadas, cárceles que sean, como le digo, pues dignificantes para las personas privadas de la libertad, que permitan esa resocialización. Pero ¿cómo se permite esa resocialización? Que puedan tener posibilidades de estudio real, puedan tener posibilidades de trabajo, es decir, no como una forma de pasar el tiempo, sino como una forma de lograr posteriormente tener una vida y tener una inclusión social a través de una, digamos, de una profesión técnica que puedan aprender o una profesión que les signifique tener un cambio en su vida y aprovechar este tiempo en una mala situación que fue haber estado vinculado a un proceso penal. Yo creo que eso será un tema Ahí es importante. donde el presidente Petro, perdóneme la interrumpa, ahí es donde el Sí, presidente Petro habla del SENA y que el SENA se convertiría como en una especie de operador en las cárceles. Sí, mira, Juan Pablo, yo te quiero contar, yo estoy trabajando en este momento apoyando al gobernador de Cundinamarca en los procesos de reparación temprana, se llaman los TOAR, y hemos tenido un apoyo inmenso del SENA para clases a las personas en reincorporación, con la agencia de reincorporación, y yo creo que estas alianzas con el SENA, con instituciones que lo permitan, es realmente una tarea fundamental, no solamente para quienes firmaron el acuerdo de paz, como lo estamos viendo, sino también, y no quiero en este momento hacer un símil, sino sencillamente ver cómo en estas circunstancias la educación, el trabajo y la preparación para un futuro mejor es fundamental para la rehabilitación de una persona. Muy bien, pues Marta Lucía Zamora, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Una buena tarde para usted y seguiremos pendientes de todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y una feliz tarde también. Nos vamos a Tuluá. Erika se encuentra precisamente en la puerta del penal. ¿Qué está pasando? Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues mire, yo me encuentro afuera de la cárcel de Tuluá donde ocurrió esta tragedia, eso de las 2 de la mañana, una tragedia que ya deja 52 personas fallecidas y 24 lesionados, entre ellos 2 guardianes del INPEC. Muy temprano llegó el general Tito Castellanos, el director del INPEC, y confirmó que el incidente se originó en el patio 8
Lo que nos dicen es que todo inició con una riña que luego se convirtió en un motín y que al parecer los reclusos querían impedir el ingreso de los guardianes y fue por eso que prendieron fuego a los colchones. Las llamas se salieron de control y pues ya sabemos finalmente cuál es el resultado. El general Castellanos también confirmó que en esta cárcel hay un hacinamiento del 17% con 200 privados de la libertad, más de los que las instalaciones tienen capacidad para atender, es decir, que hay 1.267, o habían 1.267 internos. También hay que decir que entregaron en las últimas horas un listado de las personas que salieron ilesas, que se encontraban en este patio que albergaba aproximadamente a 160 internos, pero 60 personas están ilesas. Ya le entregaron ese listado a los familiares, pero aún hay incertidumbre porque no se conoce la identidad de las víctimas mortales. Erika, ¿se sabe qué va a pasar con los otros internos que estaban dentro de este centro de reclusión? ¿Ellos van a ser trasladados a otras cárceles o ya hay garantías para que permanezcan detenidos allí? Esa información todavía no la han proporcionado. En este momento se instaló el puesto de mando unificado en el comando de la policía aquí en el municipio de Tuluá. Se van a tomar decisiones y después las van a anunciar, por supuesto, a los medios de comunicación y a los familiares de los internos que se encuentran en este penal. Erika, muchas gracias por la información. Justo frente a la puerta del penal de Tuluá, más de 50 muertos en las últimas horas por cuenta de esta conflagración.